El retrato de la reina Victoria, que cuelga hoy en la Galería Nacional de Retratos de Londres, no es solo una pintura, es una operación de marketing, un mensaje cuidadosamente diseñado para el mundo. Allí aparece una mujer solemne, envuelta en las sedas del poder, sosteniendo el cetro de un imperio que se presentaba a sí mismo como civilizador, moral y justo. La abuela de Europa, el rostro respetable de una era que decía llevar orden y progreso a los confines del planeta. Esa es la imagen que nos enseñaron a respetar, pero la historia económica rara vez coincide con los cuadros que se exhiben en los museos. Si en lugar de contemplar ese lienzo, pudieras retroceder hasta 1839 y abrir los libros de contabilidad del gobierno británico, lo que encontrarías no se parecería en nada a una cruzada moral. No verías el balance de una monarquía ilustrada. Verías algo mucho más incómodo. Los registros fríos y precisos de una organización que funcionaba con la lógica de un cartel. Rutas, ingresos, intermediarios, márgenes de ganancia. Porque detrás del lenguaje de la civilización y el progreso, el Imperio Británico de mediados del siglo XIX no estaba exportando valores, estaba exportando opio, a escala industrial, con respaldo estatal, y con una eficiencia que ninguna organización criminal moderna ha logrado igualar. Esta no es una historia sobre hipocresía moral, es una historia sobre poder, dinero y contabilidad, y sobre cómo el imperio más respetado del siglo XIX financió su dominio global, operando el mayor negocio de drogas de la historia humana. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La imagen de los buques de guerra británicos destrozando la costa china para proteger una flota de traficantes de droga es una escena que fue cuidadosamente eliminada de la memoria colectiva occidental. Desapareció de los programas educativos más prestigiosos y quedó fuera de los relatos románticos sobre la era victoriana. Es un recuerdo incómodo. Para muchos en Gran Bretaña, fue presentado durante décadas como un simple error estratégico. Para China, siempre fue una herida abierta, pero en las salas de juntas de la Compañía de las Indias Orientales, aquella decisión se analizó con otro lenguaje. No se habló de moral, ni de civilización, ni de consecuencias humanas. Se habló de balances, de flujos de caja y de supervivencia institucional. El Imperio Británico era una maquinaria que dependía del dinero para mantenerse en movimiento, y al llegar la década de 1830, ese motor comenzó a ahogarse. La raíz del problema estaba en algo aparentemente inofensivo: el té. Para el siglo XIX, el consumo de té en Gran Bretaña se había convertido en una necesidad social y económica. Alimentaba la disciplina de las fábricas, sostenía jornadas laborales interminables y se había incrustado tanto en la vida cotidiana como en los rituales de la aristocracia. Cada taza significaba ingresos fiscales, cada cargamento financiaba barcos, puertos y funcionarios. Pero el modelo tenía una grieta letal. El té solo crecía en China, y el emperador de la dinastía Qing, sentado en el trono del dragón en Pekín, observaba a los comerciantes europeos con una mezcla de distancia y desinterés. Los productos británicos carecían de atractivo. La lana resultaba irrelevante en una civilización que dominaba la seda desde hacía siglos. Los mecanismos de relojería parecían triviales frente a una tradición astronómica milenaria. La respuesta imperial fue clara y constante. El té solo se vendía a cambio de plata. Ese detalle transformó el comercio en una sangría. Durante años, barcos británicos zarparon cargados con lingotes y regresaron con cajas de hojas secas. Millones de onzas de plata abandonaban Europa rumbo a Cantón. El desequilibrio comercial dejó de ser una molestia y se convirtió en una amenaza sistémica. Las reservas se reducían, la moneda se debilitaba. Los balances de la Compañía de las Indias Orientales comenzaron a mostrar una verdad incómoda. El imperio estaba financiando su estilo de vida, drenando su propia riqueza.
En ese punto, los directores comprendieron que el problema no era China. El problema era la ausencia de un producto capaz de invertir el flujo de plata. Se necesitaba una mercancía que no dependiera del gusto, del prestigio o de la lógica cultural. Algo que atravesara fronteras y resistencias. Algo que operara a nivel biológico. Esa mercancía ya existía y se producía bajo control imperial. El opio. La producción fue diseñada con una precisión administrativa que reflejaba lo mejor y lo peor del aparato colonial. En la presidencia de Bengala, la autoridad británica impuso un monopolio absoluto. Agricultores enteros fueron forzados a abandonar cultivos de subsistencia para plantar amapola. La cadena de suministro quedó bajo supervisión estatal, desde la siembra hasta el procesamiento final. Las instalaciones de Patna y Ghazipur funcionaban como auténticos complejos industriales. Visitantes de la época describieron enormes salones repletos de jarras de barro, alineadas hasta donde alcanzaba la vista, cada una conteniendo pasta de opio espesa y oscura. El aire estaba saturado por un olor dulce y pesado que impregnaba la región. Miles de trabajadores pasaban jornadas enteras manipulando la sustancia, mezclándola en grandes cubas para garantizar uniformidad y potencia. Todo estaba medido. Todo estaba clasificado. Todo estaba sellado. Ese fue el verdadero avance del sistema. La lógica de la revolución industrial aplicada a un narcótico. Cada bola de opio tenía un peso estándar. Cada bloque llevaba el sello oficial de la Compañía de las Indias Orientales, del mismo modo que se marcaban armas o metales preciosos. Era un producto del Estado, fabricado con disciplina, método y respaldo institucional. Sin embargo, surgía un obstáculo crítico. En China, el comercio de opio estaba prohibido por ley. Las sanciones eran extremas. El gobierno británico entendía que aparecer como violador directo de la legislación china implicaba un conflicto diplomático de enormes proporciones. El imperio necesitaba una distancia formal, una capa de negación, un sistema que permitiera beneficiarse del comercio sin figurar oficialmente como el vendedor. La solución fue tan calculada como cínica. El opio no se vendería directamente. Sería subastado a intermediarios privados, comerciantes que asumirían el riesgo legal, mientras el Estado aseguraba la producción, la calidad y el volumen. El dinero regresaría a las arcas imperiales. La plata volvería a fluir en dirección contraria, y en el papel, el gobierno podría sostener que no estaba traficando, sino comerciando dentro de los márgenes administrativos. Ese fue el momento en que la economía dejó de ser un asunto de comercio y se convirtió en un arma, una estrategia diseñada para someter mercados, sociedades y estados enteros, sin necesidad de conquistar territorios. Una operación contable capaz de sostener un imperio entero mientras destruía silenciosamente a otro. Así se construyó un sistema de negación plausible, tan frío como eficaz. La Compañía de las Indias Orientales mantenía sus manos formalmente limpias. Sus barcos no cruzaban hasta los puertos chinos cargados de droga. En lugar de eso, el opio se vendía en subastas públicas en Calcuta, a plena luz del día, como si se tratara de cualquier otra mercancía colonial. Allí entraban en escena los intermediarios privados, comerciantes que asumían el riesgo legal y la violencia, mientras el Estado aseguraba el suministro y recogía los beneficios. Entre esos hombres destacó una figura clave, William Jardine, antiguo médico escocés, reconvertido en comerciante, dotado de una mente aguda para los negocios y una notable indiferencia por las consecuencias humanas de sus decisiones. Jardine y sus socios compraban el opio directamente al aparato colonial, lo cargaban en rápidos clíperes armados con cañones y los enviaban hacia el sur de China con una precisión casi militar. Los barcos se detenían en el delta del río Perla, frente a la isla de Lintin, un punto estratégico situado fuera del alcance inmediato de las autoridades imperiales. Allí, las naves se transformaban en depósitos flotantes. Desde esas bodegas, el opio comenzaba su viaje final hacia tierra firme. Funcionarios locales eran sobornados. Pandillas regionales eran armadas y protegidas. Se construyó una red de distribución que conectaba los barcos anclados en aguas internacionales
con fumaderos improvisados en pueblos y ciudades del interior. El veneno avanzaba y con él regresaba la plata. El mecanismo funcionó con una eficiencia implacable. La plata que había salido de Europa para pagar el té chino era recuperada mediante el contrabando de opio y regresaba al sistema bancario británico. El déficit comercial se cerró. Las cuentas volvieron a cuadrar. La maquinaria imperial recuperó el equilibrio. Pero el precio de ese ajuste contable fue devastador para China. Para el año 1838, el volumen del contrabando había alcanzado una escala industrial. 40.000 cofres de opio ingresaban cada año al territorio chino. En términos físicos, eso representaba cerca de 5 millones de libras de pasta narcótica altamente concentrada. Nunca antes una sustancia adictiva había sido introducida de forma tan sistemática en una sociedad entera. Las consecuencias se manifestaron con rapidez. Funcionarios chinos comenzaron a enviar informes alarmantes a la capital. Aldeas completas quedaban paralizadas porque gran parte de sus hombres adultos ya no trabajaban. Pasaban los días reclinados sobre plataformas de madera, inhalando humo hasta quedar inmóviles. En el ejército, la disciplina se desmoronaba. Soldados vendían sus mosquetes para financiar su adicción. En la administración civil, magistrados incapaces de concentrarse retrasaban juicios y abandonaban sus funciones. La plata, base del sistema monetario chino, comenzaba a desaparecer del circuito económico, generando inflación, empobrecimiento y, finalmente, hambrunas y disturbios sociales. El emperador Qing Dao Wang observó este proceso con creciente alarma. El imperio no se estaba desmoronando por una invasión militar tradicional, sino por una erosión interna, una invasión silenciosa basada en la dependencia química. El peligro era existencial. Si el flujo de opio continuaba, el Estado dejaría de funcionar. En un momento de resolución desesperada, el emperador buscó a un hombre que no pudiera ser sobornado. Eligió a Lin Sexu, un erudito confuciano y poeta originario de la provincia de Fujian. Lin era conocido por su rectitud inflexible y por una reputación de integridad poco común en una época de corrupción extendida. En la corte, se decía que su carácter era tan claro como el cielo despejado, y de ahí nació su apodo. Lin, Cielo Azul. El emperador le entregó una espada ceremonial y una misión sin ambigüedades: erradicar el opio del Reino Medio. Lin Sexu llegó a Cantón en marzo de 1839 con una determinación que sorprendió incluso a sus aliados. Su propósito no era negociar ni ganar tiempo. Su objetivo era desmantelar el sistema completo. La campaña se desplegó con una velocidad y una dureza inusuales. Miles de traficantes chinos fueron arrestados y encarcelados. Decenas de miles de adictos fueron reunidos y enviados a centros de rehabilitación forzada, donde se enfrentaban a un dilema extremo: abandonar la droga o sucumbir a ella. Lin entendía que castigar únicamente a las víctimas no resolvería el problema. La raíz estaba más arriba. La cabeza de la serpiente no se encontraba en los fumaderos, sino en los barcos extranjeros anclados frente a la costa. Y para llegar a esa cabeza, el enfrentamiento con los británicos se volvió inevitable. Lin Sexu emitió un ultimátum directo a los comerciantes extranjeros establecidos en el próspero enclave de las 13 factorías. La orden era clara y definitiva. Debían entregar cada onza de opio en su posesión y firmar un compromiso formal en el que juraban abandonar para siempre el contrabando de la droga. Para muchos de ellos, aquello sonó primero como una amenaza exagerada, una maniobra para ganar ventaja en una negociación. Esa ilusión se desvaneció con rapidez. Cuando los comerciantes intentaron dilatar la entrega, Lin respondió mostrando el rostro implacable de un poder soberano llevado al límite. Tropas imperiales rodearon el barrio extranjero. Se levantaron barricadas en las calles. Los suministros de comida y agua fueron cortados. Durante las noches, tambores y gongs resonaron sin descanso, privando del sueño a los ocupantes. En cuestión de días, el lujoso distrito comercial se transformó en un encierro asfixiante. Atrapado dentro del recinto, el superintendente británico del comercio, el capitán Charles Elliot, comprendió que la situación
se había vuelto insostenible. Temiendo por la vida de los comerciantes y de sus familias, tomó una decisión crítica. Ordenó la entrega total del inventario de opio y prometió a los afectados que el gobierno británico, incluso la propia reina, compensaría cada pérdida. Para Lin Sexu fue una victoria absoluta. Más de 20.000 cofres de opio fueron confiscados. La magnitud del botín era difícil de imaginar. Aquella montaña de droga tenía un valor de mercado de millones de dólares y contenía suficiente veneno para mantener sumida en la adicción a una población entera durante meses. Era la prueba material del crimen que había estado devastando al imperio desde dentro. Lin Sexu tomó entonces una decisión que marcaría su lugar en la historia. La droga confiscada no fue revendida ni reutilizada. Se ordenó cavar 3 enormes trincheras en la playa de Humen. Las bolas de opio fueron trituradas y arrojadas en su interior. Después, se añadió una mezcla de cal, sal y agua. La reacción química hizo que la sustancia hirviera y chisporroteara, transformando el narcótico en un lodo tóxico e inutilizable. Con la marea baja, se abrieron las compuertas y el residuo fue arrastrado hacia el mar. El proceso completo tomó 23 días. Mientras los trabajadores removían los pozos burbujeantes, Lin se retiró a su tienda y escribió una carta dirigida a la reina Victoria. El documento se convertiría en uno de los testimonios morales más contundentes del siglo XIX. Lin no escribió como un súbdito inferior frente a una monarca distante, sino como un hombre de conciencia que esperaba encontrar la misma conciencia al otro lado. En la carta planteó una pregunta sencilla y devastadora. Me han dicho que en su propio país, fumar opio está estrictamente prohibido. Bajo estas circunstancias, ¿cómo puede usted permitir que se extienda para envenenar otras tierras? El tono era humano, casi ingenuo. Lin asumía que la soberana desconocía las acciones realizadas en su nombre. Confiaba en que, al conocer la verdad, detendría el comercio. Sin embargo, la carta jamás recibió respuesta. Resulta incierto si la reina llegó a leerla. Es probable que quedara archivada en algún despacho del Ministerio de Asuntos Exteriores, acumulando polvo entre otros papeles incómodos. Pero incluso en el caso de haber sido leída, el curso de los acontecimientos difícilmente habría cambiado. En Londres, la destrucción del opio no fue interpretada como una aplicación legítima de la ley china. Fue percibida como una afrenta intolerable, un ataque directo contra la propiedad británica y contra el sistema económico que sostenía al imperio, y esa interpretación convertiría un acto de justicia soberana en el detonante de una guerra. Cuando las noticias de la destrucción del opio llegaron a Londres, la reacción fue reveladora. Los grandes comerciantes implicados en el tráfico no mostraron vergüenza ni cautela. Respondieron con una ofensiva política directa. William Jardine, uno de los principales arquitectos del contrabando, viajó personalmente a la capital y puso en marcha una campaña de presión que superó en audacia y eficacia a muchas prácticas corporativas modernas. Jardine conocía el terreno. Se reunió con figuras clave del poder, entre ellas el secretario de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston. En esas reuniones desplegó mapas detallados de la costa china. Señaló puertos de aguas profundas, estuarios navegables y ciudades mal defendidas. Construyó su argumento con precisión quirúrgica. Presentó la confiscación del opio como una afrenta a la bandera británica. Describió la acción de Lin Sexu como una violación intolerable de los principios del libre comercio, sobre los que, según él, descansaba el orden mundial. Su discurso fue acompañado de promesas militares. Aseguró que las fuerzas chinas carecían de preparación moderna. Habló de ejércitos equipados con arcos, flechas y armas obsoletas. Afirmó que una flota reducida, pero tecnológicamente avanzada, bastaría para someter al imperio en cuestión de semanas. El mensaje encontró un terreno fértil. El Estado británico atravesaba una crisis financiera profunda. Dependía de los ingresos fiscales del té. Necesitaba desesperadamente el retorno de la plata. A eso se sumaba una reclamación de 20 millones de dólares presentada por los comerciantes por la droga destruida en Cantón. La decisión que se planteó fue cruda: aceptar la pérdida y reconocer la autoridad legal de China,
o utilizar la fuerza para obligar al imperio a pagar por el opio eliminado. La balanza se inclinó hacia la guerra. La flota que zarpó desde la India rumbo a China en el verano de 1840 representaba algo más que una expedición militar. Era la revolución industrial, convertida en arma, un sistema tecnológico avanzado al servicio de un objetivo económico. A la cabeza de esa flota navegaba un buque que encarnaba el futuro, el Némesis. El Némesis fue el primer buque de guerra oceánico construido con casco de hierro. Estaba impulsado por motores de vapor, lo que le permitía desplazarse sin depender del viento y avanzar río arriba por aguas poco profundas. Donde los grandes barcos de madera quedaban varados, el Némesis avanzaba con una calma inquietante. Para quienes lo observaron desde la costa china, su silueta debió parecer antinatural, casi monstruosa, como una criatura surgida de un sueño oscuro. La armada china ofrecía un contraste doloroso. Estaba compuesta por juncos de madera propulsados por velas y remos, armados con cañones que habían cambiado poco desde siglos atrás. El enfrentamiento entre ambas fuerzas careció de equilibrio. Más que una batalla, fue una demostración de poder unilateral. La estrategia británica se ejecutó con frialdad. No se buscó ocupar el inmenso territorio interior. Se optó por asfixiar al imperio desde sus arterias económicas. La flota recorrió la costa bombardeando fortificaciones, tomando puertos estratégicos y cortando rutas clave. Barcazas fiscales que transportaban el grano destinado a la capital fueron capturadas una tras otra. Con cada incautación, la amenaza del hambre se acercaba a Pekín. Los generales chinos enfrentaron la situación con valentía y disciplina. Eran hombres formados en tratados clásicos de estrategia, curtidos en conflictos internos y fronterizos. Sin embargo, se encontraron ante un enemigo cuya tecnología escapaba a sus marcos de referencia. Las balas de sus cañones chocaban contra el casco de hierro del Némesis y rebotaban sin causar daño. Sus flotas de madera ardían bajo el impacto de cohetes con greve que surcaban el cielo, emitiendo un sonido agudo y aterrador, descrito por algunos testigos como el rugido de dragones. Existen relatos de oficiales británicos que observaron aquellas escenas con una mezcla de sorpresa y compasión. Describieron a soldados chinos manteniéndose firmes bajo una lluvia de metralla, disparando hasta el último momento antes de caer. Fue el encuentro brutal entre dos épocas, entre un mundo que aún combatía con estructuras medievales y otro que había abrazado la industrialización total de la guerra. Y en ese choque, el mundo moderno avanzó sin misericordia. Mientras las fuerzas británicas avanzaban hacia el norte, dejaban tras de sí un rastro de ciudades incendiadas, fortificaciones reducidas a escombros y cuerpos abandonados en los campos. Cada puerto capturado confirmaba una verdad cada vez más difícil de aceptar. En Pekín, el emperador observaba los informes con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Resultaba imposible comprender cómo un reducido número de soldados provenientes de una isla lejana había logrado desmantelar, en tan poco tiempo, las defensas del Reino Medio, un imperio que durante siglos se había considerado el centro del mundo civilizado. La confusión del emperador carecía de importancia para los atacantes. El objetivo nunca fue ser comprendidos. El objetivo era la sumisión total. Para el verano de 1842, la flota británica había remontado el curso del río Yangtze, penetrando en el corazón económico del imperio. Sus cañones apuntaban ahora hacia Nanjing, una de las ciudades más antiguas y simbólicas de China. La amenaza era directa y brutal. Si la rendición no llegaba de inmediato, la ciudad sería arrasada hasta los cimientos. Ante la perspectiva de una destrucción masiva y del sufrimiento de millones de personas, la corte imperial cedió. El 29 de agosto de 1842, representantes chinos subieron a bordo del buque insignia británico, el HMS Cornwallis. Allí, bajo la presencia silenciosa de los cañones y la certeza de una derrota absoluta, se firmó el Tratado de Nankín. En la memoria china, ese documento quedaría marcado como el primero de los tratados desiguales.
Su contenido representaba una humillación profunda y duradera. Cada cláusula fue dictada por los vencedores y diseñada para quebrar la soberanía económica del imperio. Entre las exigencias figuraba el pago de una indemnización de 21 millones de dólares de plata. De esa suma, 6 millones estaban destinados específicamente a compensar a los comerciantes por el opio destruido por orden de Lin Sexu. El detalle resulta difícil de asimilar, incluso con la distancia del tiempo. El gobierno chino fue obligado a pagar por una droga que había sido introducida ilegalmente en su territorio, en violación directa de sus propias leyes. La lógica era la de la extorsión, trasladada sin disimulo al lenguaje de la diplomacia internacional. El dinero, sin embargo, solo constituía una parte del precio impuesto. El tratado obligó a China a abrir 5 puertos conocidos como puertos del tratado. En ellos, los comerciantes británicos podían residir y comerciar sin someterse a la jurisdicción local. Era una cesión directa de control territorial y legal dentro del propio imperio. La concesión más trascendental llegaría al final del documento. El emperador se vio forzado a entregar a la corona británica, a perpetuidad, una isla rocosa situada frente a la costa sur. En ese momento, parecía una pérdida menor frente a la magnitud de la derrota. Aquella isla se llamaba Hong Kong. Con una sola firma, China había sido abierta por la fuerza, su economía subordinada y una herida histórica había quedado marcada para generaciones. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord Palmerston, reaccionó con disgusto cuando conoció los términos de la cesión de Hong Kong. En comentarios privados, describió la isla como una roca estéril, casi deshabitada, sin valor aparente para un imperio que buscaba territorios fértiles y productivos. En su visión, aquella franja de tierra parecía poco más que un refugio marginal de pescadores y piratas, muy lejos del trofeo colonial que había imaginado. Los hombres que dominaban el comercio del opio tenían una lectura completamente distinta. Para los contrabandistas, Hong Kong representaba el premio estratégico definitivo. La isla ofrecía un puerto natural profundo, una ubicación privilegiada frente a la costa sur de China y, sobre todo, la protección absoluta de la bandera británica. Bajo ese amparo, los comerciantes de opio podían levantar almacenes, construir muelles y atracar sus barcos sin interferencia de las autoridades chinas. La ley imperial ya no alcanzaba esas aguas. Con rapidez, Hong Kong se transformó en el cuartel general operativo del sistema. Desde allí, se organizaban rutas marítimas, se almacenaban cargamentos y se coordinaba la distribución hacia el continente. La isla funcionaba como un centro logístico permanente, desde el cual el veneno fluía de forma constante hacia el interior de China, protegido por tratados y por cañones. En los años posteriores al tratado, el comercio de opio experimentó un crecimiento explosivo. La administración británica en la India incrementó de manera sostenida la producción para abastecer la demanda de una China debilitada por la guerra y por la apertura forzada de sus puertos. Las plantaciones de amapola se expandieron y el sistema alcanzó una escala industrial. Para la década de 1880, las cifras reflejaban la magnitud del negocio. Más de 6.000 toneladas de opio eran vendidas cada año en territorio chino. Los ingresos generados dejaron de ser marginales y pasaron a constituir la columna vertebral financiera del Raj británico en la India. Con ese dinero se construyeron ferrocarriles que atravesaron el subcontinente. Se sostuvo un extenso servicio civil. Se financió la armada que patrullaba los océanos y garantizaba la supremacía marítima imperial. La llamada Pax Británica, celebrada durante generaciones como una era de estabilidad y prosperidad global, tuvo un fundamento menos visible. Esa paz se apoyó en los beneficios obtenidos de la dependencia química de millones de campesinos chinos. Una prosperidad levantada, lejos de los centros de poder, sobre una sociedad erosionada y sometida por el comercio de una droga convertida en política de Estado. El impacto psicológico que la guerra del opio dejó en China fue incluso más profundo que el daño económico. Aquella derrota quebró una visión del mundo que había perdurado durante milenios. Durante generaciones, la civilización china se había concebido a sí misma como el centro natural del orden humano, el punto más alto del desarrollo cultural y moral.
Esa certeza se desmoronó cuando el 100% imperio fue forzado a arrodillarse ante una potencia extranjera, cuyo poder se había construido sobre el tráfico de drogas. La humillación fue total y dejó una herida que tardaría décadas en cicatrizar. De ese trauma colectivo nació lo que más tarde sería conocido como el siglo de humillación, un largo periodo marcado por el caos interno, rebeliones, guerras civiles y una sucesión de injerencias extranjeras que se extendieron hasta mediados del siglo XX. Ese recuerdo se convirtió en una cicatriz profunda, una referencia constante que ayuda a explicar la psicología política y social de la China contemporánea. Cuando los dirigentes del Partido Comunista Chino hablan hoy de rejuvenecimiento nacional o advierten sobre los peligros de la intervención extranjera, sus palabras arrastran ese pasado. No se trata de consignas abstractas ni de simples recursos retóricos. Evocan imágenes concretas: los pozos humeantes de Humen, la destrucción del Palacio de Verano, el momento en que potencias occidentales llegaron a las puertas del imperio, no con propuestas de intercambio, sino con cañones y cargamentos de veneno. La memoria de ese episodio sigue viva porque sus consecuencias jamás desaparecieron del todo. Mientras tanto, los hombres que diseñaron y ejecutaron este sistema siguieron un camino muy distinto. William Jardine, uno de los principales beneficiarios del comercio de opio, jamás enfrentó un tribunal por el sufrimiento que ayudó a provocar. Regresó a Londres envuelto en prestigio. Fue elegido miembro del Parlamento y tratado como un empresario exitoso. Su socio, James Matheson, recibió un título nobiliario y se convirtió en uno de los mayores terratenientes del país. La empresa que ambos fundaron, Jardine Matheson and Company, tampoco se desvaneció con el paso del tiempo. Se transformó, abandonó gradualmente el opio y se expandió hacia el transporte marítimo, los bienes raíces y las finanzas. Se integró en el grupo de los grandes Hongs, las casas comerciales que moldearon la economía y la arquitectura del Hong Kong moderno. Ese legado todavía es visible. Al recorrer hoy el distrito financiero de Hong Kong, el pasado emerge en el paisaje urbano. La silueta de la Jardine House, con sus inconfundibles ventanas circulares, se alza frente al puerto que en otro tiempo estuvo repleto de clíperes cargados de opio. Calles y edificios llevan los nombres de antiguos contrabandistas convertidos en respetables hombres de negocios. La prosperidad reluciente de una de las principales capitales financieras del planeta se sostiene sobre cimientos colocados durante aquella era oscura. Una riqueza construida sobre un sistema que operó como un cartel, legitimado por tratados y protegido por imperios, cuyo eco todavía resuena en la historia global. Existe una ironía amarga en el legado de las guerras del opio. Décadas después de haber impuesto el comercio por la fuerza, el Imperio Británico terminó dándole la espalda. A comienzos del siglo XX, una cruzada moral, encabezada por grupos religiosos y reformistas en Inglaterra, logró reunir suficiente influencia política para presionar al gobierno y poner fin a las exportaciones de opio. El discurso oficial hablaba de ética y responsabilidad, pero el verdadero motivo era más simple y más frío. El comercio ya no era indispensable. Para entonces, el imperio había encontrado nuevas fuentes de riqueza, nuevas industrias y nuevos mercados. El opio había cumplido su función histórica. El daño, sin embargo, era irreversible. Las sociedades quebradas, la humillación acumulada y la desconfianza sembrada permanecieron mucho después de que los barcos dejaran de zarpar cargados de droga. El hormigón que sella el núcleo del reactor de Chernóbil se alza como un monumento a la traición entre aliados. El horizonte de Hong Kong, en cambio, se levanta como un monumento distinto. Un monumento a la traición de una civilización que habló de moral mientras imponía la adicción como política económica. La guerra del opio revela una verdad incómoda. La frontera entre un Estado legítimo y una empresa criminal puede reducirse, en ciertos momentos de la historia, a una sola variable: ¿quién posee la armada más poderosa? También deja al descubierto cómo conceptos elevados pueden ser torcidos hasta convertirse en instrumentos de dominación. El libre comercio, presentado como ideal universal, fue utilizado como arma para forzar mercados, destruir soberanías y justificar la explotación a gran escala. La historia del llamado Cartel de la Reina funciona, en última instancia,
como una advertencia. Existe una tendencia a pensar el pasado como una línea ascendente hacia el progreso, hacia mayores derechos y una moralidad más refinada. El siglo XIX ofrece una imagen distinta. Muestra que muchas de las grandes eras de prosperidad se financiaron con el sufrimiento de poblaciones invisibles, alejadas de los centros de poder. Durante 63 años, la reina Victoria ocupó el trono como símbolo de estabilidad, virtud y gracia imperial. Sin embargo, las joyas que adornaban su corona brillaron gracias a la plata extraída de un imperio agonizante. El té que llenaba las tazas de la metrópoli estaba impregnado del dolor de una nación obligada a arrodillarse. Los fantasmas de los fumaderos de opio no se han disipado con el paso del tiempo. Persisten en la desconfianza profunda que todavía separa a Oriente de Occidente. Recuerdan que la soberanía nunca es un derecho garantizado. Es un privilegio frágil, vulnerable, frente a cualquiera que combine poder militar con una mercancía irresistible. Y dejan una última lección, quizá la más incómoda de todas. Cuando una nación es forzada a tragar el veneno de otro, resulta imposible esperar que algún día confíe plenamente cuando ese mismo poder regresa ofreciendo una cura. La historia de las guerras del opio rara vez se cuenta de esta forma. A menudo queda diluida entre fechas, tratados y nombres propios, pero sus consecuencias siguen vivas, no solo en los libros de historia, sino en la manera en que el mundo se organiza, en la desconfianza entre potencias y en la memoria colectiva de naciones que aprendieron, a la fuerza, cómo funciona realmente el poder. Entender este episodio no es mirar al pasado por curiosidad, es comprender cómo se construyeron muchas de las reglas que todavía gobiernan la economía global. ¿Quién las escribió? ¿Y a qué costo humano? Si este relato te ayudó a ver la historia desde otro ángulo, considera suscribirte al canal. Aquí se cuentan las historias que explican el mundo moderno, sin adornos ni versiones cómodas. Compartir este video ayuda a que más personas conozcan estas verdades que rara vez se enseñan. Gracias por quedarte hasta el final y por dedicar tu tiempo a entender cómo el pasado sigue moldeando el presente. Nos vemos en el próximo episodio.